Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Espero estén teniendo un bonito viernes. Hoy vamos a presentar este seminario organizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en conjunto con WWF. El título de este seminario es ¿Cómo nos adaptamos al cambio climático? Mi nombre es Asís Alcocer y estaré moderando y apoyando la dinámica de este seminario. Hoy tenemos la grata compañía de Alejandra Calzada, la cual es especialista en adaptación al cambio climático. Ella actualmente trabaja para WWF, que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, y ahí mismo coordina el proyecto de Costas Listas, integrando el cambio climático en áreas marinas protegidas y manejo costero de la ecorregión del arrecife mesoamericano. Trabaja con diferentes actores de gobierno y sociedad civil, y sobre todo con las comunidades de la península de Yucatán, coordinando esfuerzos para fortalecer las capacidades de adaptación y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático de los ecosistemas y de la población, en particular de las áreas naturales protegidas. Tiene experiencia trabajando en instituciones de gobierno, como es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en el sector privado, en 427, con sede en Berkeley, California. Además, ha trabajado como consultora para organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional e instituciones de gobierno. Además, Alejandra tiene una maestría en conservación en la Universidad Estatal de Colorado y el Colegio de la Frontera Sur. Este es un tema que, en mi opinión, creo que es un tema que a todos nos interesa. En todos, tanto gobierno como sociedad civil, tenemos que poner nuestro granito de arena. Y Ale, cuando quieras compartir pantalla, adelante. Pónganse muy cómodos y disfruten de este seminario que les preparó. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya se debe ver, ¿verdad? Es correcto, Ale. Adelante. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues ya les dijeron, yo soy Alejandra Calzada y trabajo en WWF. Y hoy quiero platicarles un poquito sobre cómo nos podemos adaptar al cambio climático, por lo menos algunas ideas de cómo podríamos empezar este proceso. Pues como les comentaba, yo trabajo en WWF, que es una organización que a nivel mundial, en más de 100 países, se dedica a la conservación de la naturaleza. Nuestra misión, humanos vivamos en armonía, desde hace un poquito más de 25 años, y hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en estas 4 áreas que ven aquí. La primera es la de ecosistemas terrestres, tiene que ver con conservación principalmente de bosques y selvas y las especies que viven en estos lugares. Tenemos un programa de océanos resilientes, que lo que busca, trabajamos a nivel de paisajes, pero también con especies puntuales, por ejemplo, con tortugas y con ballenas, pero también con comunidades pesqueras para tratar de mejorar sus prácticas. Tenemos un programa de conservación de agua que lo que busca principalmente es lograr que, a pesar de que los humanos podamos consumir este recurso, siempre dejemos una cierta cantidad para que los ecosistemas puedan funcionar. Y finalmente el programa de cambio climático, que es en el que estoy yo, que tiene una parte que se dedica a la mitigación del cambio climático, que es todo lo que tiene que ver con la adopción de energías renovables, y una parte de adaptación, que es en la parte en donde yo me enfoco y que ahorita les voy a contar un poquito más. Pensé que antes de hablar sobre adaptación a cambio climático era importante hablar sobre cambio climático y qué es el cambio climático, y quizá dar unos pasitos para atrás de qué significa algunos conceptos. Entonces, si ustedes piensan en qué es el estado del tiempo, pues el estado del tiempo es lo que nosotros vemos, o lo que nosotros vivimos todos los días, y que tiene una fluctuación pues dentro de cierto rango, ¿no? Entonces a lo mejor hoy está soleado, mañana está nublado, a lo mejor ayer llovió muchísimo, pero dentro de 2 días ya no va a llover. Esta variación es la que se da dentro de periodos de tiempo muy cortitos, por ejemplo de hoy a mañana. Eso es lo que, aunque normalmente nos referimos a esto como el clima,
realmente su término técnico correcto es el del estado del tiempo. Ya si pensamos en términos de un periodo de tiempo más largo, entonces sí ya podemos hablar de clima. Por consenso científico, para poder determinar el clima de un lugar en específico, tenemos que observar el promedio de 30 años. Entonces, si ven en esta gráfica, vamos a poner que, por ejemplo, es temperatura lo que está graficándose en la línea, y entonces la temperatura pues, puede subir y puede bajar, pero si observan, a pesar de que tiene subidas y bajadas, siempre se mantiene sobre un mismo promedio. Como pueden ver aquí, insisto, aunque hay subidas y bajadas, estos puntos que se conocen como variabilidad climática, que pueden ser algunos eventos extremos, por ejemplo, temperaturas más altas o más bajas de lo promedio, si observan bien, la gráfica se sigue manteniendo dentro de un cierto mismo promedio, que es la barra azul. El problema entra cuando desde más o menos finales del siglo XIX, los humanos para nuestras actividades, sobre todo industriales, empezamos a utilizar de manera muy descontrolada lo que se conoce como combustibles fósiles, que son principalmente el petróleo, el gas natural y el carbón, todos estos combustibles que nos ayudan pues a poder consumir o a poder a nuestros procesos industriales, de transporte, de alimentación y muchos procesos. También en este problema entra el tema de la degradación de la tierra o la deforestación, que también contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que ocurre normalmente es que este carbono que estaba almacenado por debajo de la tierra, ahora lo estamos transmitiendo hacia la atmósfera, y entonces se está cambiando la dinámica de la atmósfera, aumentando la temperatura y ocasionando lo que conocemos como calentamiento global. Si ven en esta gráfica, a diferencia de la anterior, en la que la línea era una línea totalmente horizontal y una línea recta, en los últimos, como les decía, un poquito más de un siglo, hemos visto que este promedio se ha modificado y entonces hay una tendencia muy clara hacia un aumento de temperatura. Aquí les quisiera hacer una pregunta y entonces si en la SDS me ayudan a poner esta primera pregunta. Sí, claro. Los que están en Zoom van a poder contestar y invitados a que contesten. Sí, gracias. Aquí, a ver si alguien de ustedes tiene información sobre cuánto ha aumentado en promedio, a nivel global, la temperatura de la Tierra desde finales del siglo XIX. A ver si alguien conoce el dato. Incluso los que están en Facebook, si quieren contestar dejando tanto preguntas como ahorita las respuestas, adelante. Vamos a esperar tantito, un momentito. Vale. Sí, claro. Pueden, esta opción múltiple, pueden hacerlo directo desde el Zoom. Si no saben, pues traten de atinarle a la que más crean. Listo. Adri, ¿será que nos puedas compartir? Mira, ahí están las respuestas. Ale. Gracias. Pues tuvimos un casi empate entre la respuesta correcta y entre una respuesta equivocada. La respuesta correcta era de 1 grado centígrado y 1.8 grados, esperemos que no lleguemos a ese momento y les voy a explicar por qué. Parecería que 1 grado centígrado no hace mucha diferencia, ¿no? Si ahorita estamos a 28 o 29 grados, parecería que no se siente mucho, ¿no? Pero lo que es importante es pensar que ese es el promedio y que eso se va a reflejar de forma diferente en diferentes sitios y que en algunos lugares la temperatura el cambio puede ser muchísimo más grande. Y no solo eso, sino que esta infografía, que si quieren pueden consultarla en nuestra página de internet,
que estos datos no fueron generados por WWF, sino por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es como la entidad científica o la autoridad máxima en cambio climático. Y ellos lo que hicieron fue plantear 2 escenarios y qué consecuencias tendría cada uno de ellos. Entonces, como les comenté hace un momento, hasta este momento la temperatura ha aumentado 1 grado, y dependiendo de cómo nos comportemos como sociedad en las próximas décadas, este cambio podría ser de medio grado más, de 2 grados más o incluso más. Entonces, como les decía, aunque parece que la diferencia no es mucha, ellos han determinado que, por ejemplo, no me voy a detener en cada uno de los puntos de esta infografía porque creo que son muchos, pero si ven, por ejemplo, en el tema de fenómenos extremos, con un aumento de 1,5 grados, el riesgo de inundación aumenta al 100% con respecto a lo que vemos hoy, que sabemos que es muchísimo, ¿no? Pero si con medio grado más, es decir, con 2 grados centígrados, el aumento en el riesgo sería de incluso 170%, es decir, 70% más que con 1,5 grados, ¿no? Entonces, otro ejemplo, en el tema de sequías y de disponibilidad de agua para la gente, en un escenario de 1,5 grados, se podrían ver afectadas 350 millones de personas, pero si aumenta a 2 grados, entonces este número aumenta a 410 millones, ¿no? Entonces, pues son 60 millones de personas más que pueden sufrir la falta de este recurso. Entonces, bueno, como les decía, si quieren yo les puedo compartir más información sobre esto, pero no me quiero detener más en esta parte. Ya aterrizando un poquito más a México específicamente, que a muy grandes rasgos cuáles podrían ser las implicaciones de este cambio. Esta infografía la desarrolló el Gobierno de México como parte de lo que se llama la comunicación nacional que se envía a la Convención de Marco para el Cambio Climático, que es este espacio internacional en donde los países toman decisiones, ¿no? Entonces, esta fue la infografía en la que a muy grandes rasgos nos dice este aumento de temperatura, cómo podría verse reflejado ya o impactarnos directamente en nuestras vidas diarias. Creo que aquí es importante explicar que el clima, la forma en la que se comporta es como resultado de una interacción compleja entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, la luminosidad del sol, y que cuando uno de estos variables cambia, entonces todas las demás tienen interacciones que pueden resultar en todo un cambio complejo de situaciones, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de lo que vemos aquí, de lo que podría ocurrir o de lo que ya está ocurriendo en México es un aumento en la intensidad de los ciclones tropicales o de los huracanes, aumento en la temperatura, que eso es, pues sobre todo, pues es muy claro y es indiscutible. También es probable que tengamos sequías más prolongadas, más intensas y más frecuentes. En el caso de los incendios forestales es lo mismo, ¿no? Si tenemos menor disponibilidad de agua y una mayor temperatura, entonces esto, pues como consecuencia, puede generar incendios forestales pues severos y que lo hemos visto, ¿no? En los últimos años muy claro. Y un aumento en el nivel del mar que lo que va a ir haciendo es que le perdamos terreno al mar, que vayamos perdiendo el terreno costero. Y, por supuesto, la parte de la biodiversidad, porque sabemos que muchas especies pues, son sensibles a estos cambios y que podrían no tener la capacidad de adaptación y podrían llegar a la extinción. Ahora, ¿por qué es importante adaptarnos al cambio climático? Creo que también es muy importante mencionar que cuando hablamos de adaptación, de ninguna manera significa aceptar que la guerra está perdida y entonces no esforzarnos en eliminar estos gases de efecto invernadero, porque eso es una discusión que no está en discusión, que sí o sí los países y los gobiernos y la sociedad tenemos que esforzarnos en eliminar o al menos en limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sabemos que por las características químicas que tienen estos gases, ellos tienen la capacidad de permanecer en la atmósfera durante años o décadas o siglos. Entonces aquí hay solamente algunos ejemplos de estos gases. Por ejemplo, el dióxido de carbono
el metano o el óxido nitroso, que es, como les decía, solo ejemplos, porque hay muchos más, y cada uno de ellos tiene un tiempo de vida diferente. Entonces, esto quiere decir que la molécula de CO2 que yo emito hoy aquí, por lo menos para el año 2200, va a seguir en la Tierra y va a seguir teniendo impactos. Entonces, esto quiere decir que aún si hoy dejáramos de emitir todos los gases, si por arte de magia los países dejáramos de emitir una sola molécula, de cualquier manera los impactos que ya hemos venido acumulando desde las últimas décadas, pues se van a observar. Y de ahí la importancia de la adaptación. Entonces, ahora sí entrando un poquito más en materia de adaptación, quiero hacer aquí otro pequeño ejercicio. Cuando hablamos de adaptación a cambio climático, uno de los elementos en los que nos tenemos que fijar es si algo o alguien es vulnerable a este cambio climático, o a sus impactos o a sus consecuencias. La vulnerabilidad, de forma muy sencilla, significa la probabilidad de que algo sufra un daño. Entonces, quiero hacerles aquí, otra pregunta, a ver si están poniendo atención y a ver si son creativos. Imagínense que esta es una comunidad en donde sabemos que va a haber lluvias o más intensas o más frecuentes y tenemos dos conjuntos de casas. Unas de ellas están justo a la orilla del margen del río y otras están un poquito más elevadas. Entonces, a ver si me ayudan a contestar la pregunta, ¿cuáles casas son más vulnerables a la inundación si es que el río se llega a desbordar? ¿Son las que están en la orilla del río o las que están en los cerros? Sí, vamos a esperar un momentito nada más a que contesten. Listo, Adri, ¿no será que nos puedas compartir, por favor, las respuestas? Claro, las que están a la orilla del río. Así es. Si el río se desborda, es muy probable que las casas que están aquí cerca se puedan llegar a inundar y es probable que las que estén arriba se puedan salvar, simplemente por estar a una altura mayor. Entonces, este es el tipo de preguntas que nos hacemos cuando empezamos pues a pensar en este proceso de la adaptación, ¿no? Perdón. Listo, aquí está, ¿no? Se desbordó el río, las casas de abajo se inundaron. Entonces, como les decía, el primer paso antes de poder avanzar hacia un proceso de adaptación es analizar la vulnerabilidad de lo que queremos analizar. Entonces, eso es un proceso complejo que implica muchos pasos y herramientas y estudios, pero aquí lo trato de resumir de forma un poco sencilla y lo divido en 3 pasos. Entonces, o sea, en qué o en quién vamos a centrar nuestros esfuerzos, ¿no? Entonces, puede ser que estemos pensando a lo mejor en una comunidad rural, o a lo mejor es una ciudad, o es el sistema de provisión de agua de esa ciudad, o el sistema de transporte de esa ciudad, o a lo mejor puede llegar a ser una especie o un ecosistema. Entonces, cualquier pues, ámbito en el que nosotros trabajamos puede pasar por este proceso, ¿no? La segunda pregunta que nos hacemos es ¿a qué es vulnerable? Sabemos que es vulnerable al aumento de temperatura por que haya mayor o menor lluvia, porque haya inundaciones o porque haya disponibilidad de agua, o a lo mejor es vulnerable al paso de ciclones o de tormentas tropicales. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso, que es un poco, podría decir que es el más importante porque es el que nos empieza a ayudar a apuntar hacia dónde podría ir la adaptación, es porque es vulnerable este sistema a esta variable. Entonces, algunas de las características que podrían determinar esta vulnerabilidad
es, por ejemplo, la ubicación geográfica del sistema, ¿no? Entonces, en el caso de las casas que estaban cerca del margen del río, pues su vulnerabilidad estaba dada principalmente porque estaban ubicadas cerquita del río. Otra característica que podría ser es por la forma en la que está construida. Entonces, un ejemplo de ello es si estamos pensando en una infraestructura que está, por ejemplo, una casa que está en una zona que es muy susceptible a inundación, entonces, si esta casa está sobre el nivel del suelo, lo más probable es que se inunde, pero si está elevada, entonces su vulnerabilidad es menor. Otro factor que puede tener que ver son a lo mejor los recursos que tiene, y por recursos me refiero a recursos sí financieros, pero también recursos humanos o técnicos o incluso los recursos naturales, que son pues un tipo de capital que se puede aprovechar. Y finalmente, a lo mejor también puede depender de la dependencia a ciertos recursos. Entonces hay algunas comunidades o algunas especies que dependen mucho de un X o Y recurso, y si ese recurso se pierde con cambio climático, entonces pues su vulnerabilidad es más alta. Entonces, ahora sí, ¿qué es la adaptación al cambio climático? Pues son todas esas medidas que podemos identificar y implementar para reducir la vulnerabilidad a los cambios actuales y esperados en el clima, y sobre todo a los impactos de estos cambios. En general, en el mundo hay muchas estrategias y muchos procesos de adaptación a cambio climático. Hay mucho esfuerzo que se está haciendo en ese sentido. En general, todas estas estrategias, el marco conceptual en lo que podemos dividirlo es en tres tipos. Una de ellas es la basada en infraestructura, que ven aquí al lado derecho, abajo al lado derecho. Por ejemplo, la instalación de un dique o de un rompeolas o el mejoramiento de la infraestructura de una presa. Todas esas son medidas basadas en infraestructura. Todo lo que tenga que ver con la construcción de algo, esas entran en esa categoría. Hay una segunda categoría que es la que tiene que ver con todo lo social o político, que son cambios que como sociedad podemos hacer para reducir la vulnerabilidad. Cambios en la forma en la que nos organizamos o en la forma que operamos. Y una tercera, que es en la que me voy a centrar a partir de ahora, que es la adaptación basada en ecosistemas. La adaptación basada en ecosistemas, su definición como el consenso internacional es que son las medidas de adaptación o las medidas que intentan reducir la vulnerabilidad de las personas, no de los ecosistemas, sino de las personas, pero aprovechando y fortaleciendo los servicios ecosistémicos y la biodiversidad que precisamente ofrece la naturaleza. Entonces, hay un concepto que se conoce como servicios ecosistémicos, que son precisamente estos beneficios que nos da la naturaleza. Entonces, aquí presento cómo se han categorizado también a nivel internacional. La idea de las medidas de adaptación basada en ecosistemas es saber cómo podemos aprovechar cada uno de estos para reducir la vulnerabilidad frente a estos cambios en el clima, ¿no? Entonces, un ejemplo de ellos es, si sabemos, hay un servicio ecosistémico que es el de aprovisionamiento y que es el agua potable. Eso quiere decir que los ecosistemas, muchos de ellos, cuando están, en particular, por ejemplo, los bosques o los páramos, cuando están en un buen estado de conservación, ellos tienen la capacidad de darnos agua de mayor calidad y en ocasiones en mayor cantidad. Entonces, si sabemos que en un sitio en particular la tendencia de la lluvia es a que llueva menos, eso significa que va a haber menor disponibilidad de agua, y por lo tanto, si protegemos y conservamos y restauramos estos ecosistemas que son capaces de ofrecernos el servicio de agua potable, entonces eso es una medida de adaptación basada en ecosistemas. Un segundo. Una tercera pregunta. Aquí es una de opción múltiple, pero les pediría que contestaran, son varias las respuestas correctas. Entonces, la pregunta 3, por favor. Escojan de las opciones que están aquí, todas las que ustedes consideren que son medidas de adaptación basadas en ecosistemas.
Está fácil. Sí, creo que las preguntas no les van a aparecer a los que nos están viendo desde Facebook, pero se los vamos a compartir ahorita en un momentito que respondan acá los de Zoom. Ah, bueno, ¿quieren que las lea? Sí, si puedes, por favor, Ale, te lo agradeceríamos. Ok, la pregunta es, ¿cuáles de las siguientes son medidas de adaptación basadas en ecosistemas? Y las opciones son mantenimiento de diques, instalación de rompeolas, conservación de bosques, restauración de arrecifes de coral, sistemas de alerta temprana para huracanes, sistemas de captación de agua de lluvia o conservación de manglares. Bueno, y conservación de manglares. Estaban preguntando en Facebook, Ale, Sí. ¿podrías repetir otra vez la pregunta, por favor? Sí, ¿cuáles de las siguientes son medidas de adaptación basadas en ecosistemas? Y las opciones son mantenimiento de diques, instalación de rompeolas, conservación de bosques, restauración de arrecifes de coral, sistemas de alerta temprana para huracanes, sistemas de captación de agua de lluvia y conservación de manglares. Listo, muchas gracias. Vamos a darle un momentito para que contesten. Bueno, aquí tenemos entre una combinación de respuestas correctas y unas respuestas incorrectas. Creo que voy a revisar rapidísimo cada una. Mantenimiento de diques no es una medida de adaptación basada en ecosistemas porque no fortalece ni protege los servicios ecosistémicos ni los beneficios que nos da la naturaleza, sino que es una obra de infraestructura. Lo mismo que un rompeolas, que es un muro que se construye para evitar que la energía de la ola afecte las costas. La conservación de bosques sí lo es, esa tuvo muchos puntos. Restauración de arrecife de coral también. Los arrecifes de coral nos pueden dar muchos servicios ecosistémicos que nos ayudan a adaptar al cambio climático. Por ejemplo, protegen a las costas hacen un servicio similar a lo que haría un rompeolas, pero de forma natural. El sistema de alerta temprana tampoco es, porque eso es una medida social o política que se implementa como un cambio para adaptarnos. Un sistema de captación de agua tampoco, porque es una obra de infraestructura, pero la conservación de manglares sí es. Entonces, pues bueno, paso a la siguiente. A ver, y ahora aquí quiero explicar por qué en WWF decidimos priorizar y enfocar nuestros esfuerzos en las medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Y esto no quiere decir que las que son basadas en infraestructura o en cambios sociales no funcionan o no pueden implementarse también. Seguramente serán complementarias. Pero la razón por la que nosotros nos enfocamos en ellas es no solamente porque se alinea a nuestra misión de conservar la naturaleza, sino porque además cumplen con con ciertas características que las hacen una opción muy atractiva. La primera de ellas es que son efectivas, lo que quiere decir que tienen verdaderamente la capacidad de reducir la vulnerabilidad de la población, que realmente tienen la capacidad de atender los objetivos que planteamos. Y existen algunos ejercicios que ya se ha documentado que realmente funcionan. La segunda es que son muchísimo menos costosas que las medidas basadas en infraestructura. Por ejemplo, la restauración de un manglar o de un arrecife es mucho menos costosa que, por ejemplo, la instalación de un rompeolas. Y una tercera que es que estas medidas no solamente no pueden generar ningún tipo o difícilmente podrían generar algún tipo de impacto negativo a la población. No solo eso, como en el caso de la infraestructura, que en ocasiones sí tiene efectos que no se habían considerado y que son negativos. En el caso de los ecosistemas no es así. Y no solo eso, sino que además tienen el potencial de generar muchos co-beneficios positivos. Por ejemplo, la captación de agua o de carbono o el proveer de hábitat para la biodiversidad y muchos otros.
Y ahora quiero pasar en diferentes contextos o en diferentes sectores a darles algunos ejemplos sencillos de cómo se puede implementar la adaptación basada en ecosistemas dependiendo de, pues, esto de las características de cada lugar. Entonces, esto que ven aquí es, la verdad, que yo diría que el ejemplo clásico de adaptación basada en ecosistemas. En el panel de arriba lo que vemos es, bueno, los dos paneles son lugares en donde están expuestos a recibir el impacto de las olas, quizá también de eventos meteorológicos extremos, tal vez de huracanes, solamente por el lugar en donde están ubicados, ¿no? Las costas normalmente están expuestas a este tipo de impactos. Entonces, si analizamos el panel de arriba, lo que vemos es una serie de casas, hoteles, infraestructura que se decidió construir precisamente en donde originalmente estaban los ecosistemas. Seguramente donde ven esas casas ahí, originalmente había un manglar o una duna o algún tipo de otro de vegetación que cuando la población decidió instalarse, pues removieron esa vegetación y entonces se instalaron ahí. Cuando llega la ola con suficiente fuerza, entonces hay muchas ocasiones en donde pues la ola llega directamente, pega a la infraestructura y eso tiene impactos no solamente en la infraestructura, sino también en la población y pues muchas veces hay daños económicos muy importantes. Entonces, en este caso muy particular, lo que sería una medida de adaptación basada en ecosistemas sería instalar esta infraestructura detrás de, por ejemplo, un bosque de manglar, que es donde debería de él estar ubicado naturalmente, proteger estos bosques y dejar que ellos funcionen como una barrera para que en el momento en el que entra la ola con la enorme fuerza con la que llegan, entonces seguramente cuando llegan a la parte de la infraestructura ya vendrá con muchísima fuerza y si es que llega a haber algún daño, entonces los daños serán mucho menores. Ese es un ejemplo, como les decía, el ejemplo clásico y es en el contexto de las zonas costeras y en el contexto de las olas, del movimiento normal de las olas, pero también en caso de que haya huracanes o tormentas tropicales. Otro segundo ejemplo, ya no de zonas costeras, sino de un sector productivo que también es muy importante en el país y también en particular en Yucatán, es la ganadería y cómo podemos también implementar medidas de adaptación basadas en ecosistemas en este sector. Si nosotros pensamos en quién o qué es vulnerable, pues en este caso es el ganado. Ahora, ¿a qué es vulnerable? Muchas veces esa vulnerabilidad está dada o porque no hay suficiente agua y muchas veces también porque el ganado tiende a estresarse mucho cuando las temperaturas son muy extremas y si el ganado se estresa, entonces es mucho menos productivo. Entonces, algo que pudiera ayudar a reducir esta vulnerabilidad es implementar lo que se conoce técnicamente como sistemas silvopastoriles, que son estos sistemas en donde además de haber pasto para que el ganado pueda pastar, en el mismo predio instalamos especies de árboles o incluso, mejor aún, mantenemos las especies que ya estaban originalmente ahí y permitimos que el ganado conviva con estas especies. Entonces, eso puede ser una medida muy efectiva porque además de darle sombra al ganado, lo que reduce su estrés y aumenta su productividad, también hay algunas especies que pueden alimentar a la vaca o incluso especies que pudiéramos como productor también aprovechar maderablemente. No sé si les ha tocado, pero a mí me ha llamado mucho la atención que cuando voy por las carreteras y veo los potreros y a lo mejor veo como un árbol perdido por ahí, siempre veo que el pobre arbolito está como con 18 vacas abajo, porque pues todas esas vacas están tratando de protegerse del sol, ¿no? Entonces creo que una forma muy efectiva y sencilla de hacerlo pues es utilizar especies de árboles en estas zonas. Un tercer ejemplo
la imagen no tiene muy buena calidad y perdón, pero ya en el contexto urbano, que es completamente diferente a los otros que habíamos hablado, es lo que se conoce como sistemas de de manejo del agua de la tormenta. Estos son sistemas que se pueden implementar en muchas de las ciudades de México, sobre todo en las que reciben cantidades de lluvia muy grandes y sobre todo en eventos muy intensos. Si recuerdan, hace unos días hubo aquí la tormenta de Cristóbal que nos trajo una cantidad enorme de agua y pues una consecuencia directa y obvia de esa cantidad de lluvia es que las zonas se inundan, ¿no? Porque como las zonas urbanas están cubiertas de concreto, de pavimento, que son superficies impermeables, entonces el agua permanece y entonces se inunda. Una medida de adaptación basada en ecosistemas es conservar ciertas áreas verdes distribuidas estratégicamente a lo largo de las ciudades para permitir que toda el agua que cae, en lugar de acumularse, pues se absorba, la vegetación y el suelo natural tengan la capacidad de absorberlo y entonces eso ayuda muchísimo a reducir estos impactos de las inundaciones. Pues bueno, esos fueron nada más 3 ejemplos así muy pues sencillos de medidas de adaptación basada en ecosistemas que podríamos implementar según el contexto y, como les decía, según las características, según el sistema, según la vulnerabilidad, es la medida que se elige, ¿no? Y pues son normalmente procesos que llevan pues meses o años y que muchas veces participan expertos científicos, pero también los gobiernos y gente, ciudadanos normales, y entonces pues son procesos pues largos y complejos y que en esta presentación quise un poco simplificar como para tratar de transmitir el mensaje. Y nada más quisiera cerrar contándoles, o más bien mencionándoles, que estamos junto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable implementando un proyecto que se llama Costas Vistas, que en la zona oriente en la costa oriente del estado, pero también en una parte de Quintana Roo, y lo que queremos hacer es precisamente ayudar a identificar cuáles son los ecosistemas costeros, específicamente manglares y dunas, sobre todo, que es lo que encontramos aquí en esta zona, y cómo podemos, qué tipo de medidas podemos implementar para ayudar a fortalecer estos ecosistemas y entonces así reducir la vulnerabilidad de la población que vive en estos lugares. Pues sí, si alguien está interesado en conocer más sobre el proyecto o en general sobre el tema, pues les dejo aquí mi correo y mi nombre y con gusto nos podemos poner en contacto. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, por la presentación. Yo creo que es un tema de muchísima relevancia, como se comentó al inicio, ¿no? Que tanto los gobiernos como la sociedad civil, pues debemos estar involucrados cada día más, ¿no? Y que vemos los efectos, ¿no? O sea, ahorita lo vimos con las tormentas, ¿no? Pero también el comportamiento de muchos animales y otras especies se están modificando, ¿no? A continuación, pues vamos a pasar con la parte de preguntas y respuestas. Les invitamos a tanto a la gente que nos está viendo por Facebook como en Zoom, que nos hagan sus preguntas. Por aquí vamos a empezar, Ale, con las preguntas. Aquí te preguntan, ¿qué tan confiables son las predicciones acerca del cambio climático? Eso depende de específicamente a qué te refieras. Primero, yo diría que el consenso casi total científico es que el cambio climático está ocurriendo en primera y en segunda que es consecuencia de nuestras acciones, de las acciones humanas, y en ese sentido no hay mucha duda. Realmente no hay prácticamente nada de duda. Ya en cuanto a las proyecciones, si tú ves, normalmente se hacen proyecciones para lugares, o sea, regionalizadas, a lo mejor para la península de Yucatán o a lo mejor para México, están desarrolladas por variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, una variable es la temperatura, puede ser temperatura promedio y temperatura máxima, otra puede ser la precipitación, y otra es el aumento del nivel
nivel del mar o la temperatura del mar. Entonces, yo diría que hay mucha certeza sobre el aumento de la temperatura. Sobre cuánto no hay certeza como tal, porque depende directamente de las acciones que tomen los países, de qué tanto lleguen a acuerdos y que realmente cumplan esos acuerdos. Pero en general, más o menos las proyecciones de temperatura sí tienen cierto nivel de confianza. Y asimismo también las de aumento del nivel del mar, porque el aumento del nivel del mar es una consecuencia directa también de este calentamiento. En el caso en donde hay un poquito más de incertidumbre es en el caso de las proyecciones de precipitación, porque la precipitación o la lluvia se da como consecuencia de esta interacción compleja entre lo que les decía, que es cómo responde la atmósfera, cómo responden los océanos o el hielo, y entonces en algunos casos esto, si tú revisas las proyecciones de los diferentes modelos, algunos te dicen que va a llover más y otros te dicen que va a llover menos. Entonces, en esas hay un poquito más de incertidumbre. O sea, nada más como resumen, las que sean de temperatura y de aumento del nivel del mar son en general más confiables que las de precipitación. Simplemente como que hay un rango más amplio de variabilidad o de duda en las de precipitación. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, gracias. Son preguntas que está realizando el público que te está viendo. Por aquí hay otra pregunta, es ¿qué tanto subirán los niveles para saber en qué punto tu hogar estará seguro? Supongo que hablan de las casas que están en la playa, en la costa. Nosotros tenemos en colaboración con la Universidad de Columbia un estudio en el que nos ha dicho cuánto podría aumentar en esta zona el nivel del mar. En algunos, tengo las proyecciones aquí a la mano, pero en algunos sitios podría llegar a aumentar hasta más de 1 metro, 1,5 metros. Y la forma en la que eso se va a ver reflejado en el territorio depende muchísimo, sobre todo de la pendiente, porque en un lugar en donde es muy plano, como es el caso de la península, pues esa agua tiene más potencial de meterse hacia dentro de la costa, y en sitios en donde hay, por ejemplo, acantilados que son muy altos, esos sitios pues están mucho menos expuestos. Hay algunos estudios que tienen, creo que hay un estudio que hizo Climate Central, creo que se llama, que tiene unas proyecciones como muy extremas, en donde se llega a ver que el agua se mete casi hasta la ciudad de Mérida, un poquito más, que se pierde una gran parte de la península. Pero nosotros lo que hemos platicado con expertos es que esas proyecciones son mucho más pesimistas de lo que creemos que debería de ser. Pues sí, si me quieres contactar, te puedo a lo mejor mandar algunos recursos para que veas en particular ya en los sitios cómo se ve. Perfecto, Ale, muchas gracias. Por acá, una preguntita que hacen en Facebook. Dice, me encuentro trabajando con una comunidad al sur del estado acerca de los servicios ecosistémicos como diversidad y almacén de carbono. ¿De qué manera con esta información se podría proponer alguna estrategia para mitigar el cambio? Estás en silencio, Ale. Gracias. Perdón, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, claro. Dice, me encuentro trabajando en una comunidad al sur del estado acerca de los servicios ecosistémicos como diversidad y almacén de carbono. ¿De qué manera con esta información se podría proponer alguna estrategia para mitigar el cambio? No sé si se refiere a, cuando dice mitigar, normalmente cuando nos referimos a mitigación nos referimos a todo lo que tenga que ver con emisiones de gases de efecto invernadero. No sé si se refiere a eso. Si es mitigación y si él ya está trabajando con la parte de carbono, ya se está haciendo. Si se refiere a adaptación, que son todas estas medidas que nos sirven para reducir la vulnerabilidad, entonces lo que tendría que hacerse es analizar qué es en particular lo que él quiere atender, o él o ella a lo mejor se preocupa en particular por los sistemas productivos que ellos tengan. Y de ser así, habría que revisar entonces cuáles son las proyecciones de temperatura y de precipitación que hay ahí, y
y empezar a identificar algunas medidas, ¿no? Ese es como el proceso más o menos que les contaba, en donde pensamos qué es vulnerable, a qué es vulnerable y cómo nos podemos adaptar. Pero sí, creo que tendría que tener un poco más de información para ya responderlo de forma puntual. Gracias, Ale. Por aquí otra pregunta. Mencionan, ¿las medidas de adaptación servirán para mitigar el cambio climático? La respuesta sencilla es no. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Mitigar es reducir emisiones, puede ser energías renovables, eficiencia energética, mejores servicios de transporte, cambiar los focos, o sea, todo ese tipo de cosas. Y adaptación son las cosas que reducen la vulnerabilidad. Lo que sí es cierto es que una de las razones por la que a nosotros nos gustan las medidas de adaptación basadas en ecosistemas es porque a veces también tienen el potencial de mitigar. ¿Por qué? Porque si estamos conservando, protegiendo, restaurando un ecosistema, muchas veces esos ecosistemas captan el carbono de la atmósfera y entonces ya sí es una acción de mitigación. Gracias, Ale. Otra preguntita es, ¿cambio climático es lo mismo que calentamiento global? Te están preguntando. Calentamiento global es este aumento de la temperatura global, el que les decía que hasta ahorita ha aumentado 1 grado en promedio y que en el futuro podría aumentar 1,5 grados o 2 grados o incluso más. O sea, el calentamiento es aumento de la temperatura de la atmósfera. Y ya el cambio climático son todas las consecuencias que este aumento puede traer, que ya son las implicaciones que tiene para lluvias, para huracanes, para el nivel del mar. Es como el cambio climático es una consecuencia del calentamiento global. Gracias. Por aquí estaban preguntando, ¿se ha considerado volver a las playas sustentables? No sé a qué se refiera, pero ojalá que sí. Creo que a las playas sustentables. Sí, aquí estaban preguntando. No sé a qué se refiera, pero precisamente lo que les contaba en la última lámina es que nosotros estamos trabajando con la SDS y con otros socios en lograr o intentar buscar cómo podemos hacer este manejo de las costas que sea mucho más sustentable, ¿no? Y a través sobre todo de los ecosistemas naturales que deberían de estar en estos sitios. Otras preguntas más. La verdad es que tenemos muchas preguntas y si les parece, las demás preguntas se les vamos a hacer llegar a Alejandra Calzada y se les va a contestar por correo. Vamos a contestar 5 preguntas más, igual por la cuestión del tiempo. Por aquí preguntan, Ale, ¿cómo está afectando el cambio climático la situación que estamos viviendo ahora con el coronavirus? Pues un efecto inmediato que se ha visto en muchos lugares es que pues obviamente ha habido muchísima menos actividad humana, muchísimo menos actividad industrial, se dejó de utilizar combustibles, se detuvieron las industrias y eso sí se vio como una reducción en las emisiones. Pero como que lo que dicen los expertos es que esa es una reducción pues inmediata de corto plazo que podría no sostenerse en el largo plazo y que podría no ser tan bueno como creemos porque en el momento en el que las cosas empiecen a regresar a la normalidad creemos que muchas industrias, muchas actividades humanas como que van a intentar compensar por todo lo perdido durante estos meses, o espero que no sean más de meses, y pues está como redoblar las actividades y a lo mejor esto podría llevar a tener consecuencias negativas. Lo que estamos tratando de impulsar es lo que se llama, o lo que le han llamado la recuperación verde, que es cómo podemos recuperarnos de esta crisis, pero sin llegar a esto que les estoy comentando, que sería como una intensificación de las actividades dañinas, sino cómo podemos efectivamente seguir implementando medidas que sean amigables con el medio ambiente y que además en el largo plazo son las que realmente
pues son sostenibles porque mientras los ecosistemas no nos estén dando todos estos servicios, pues no, en el largo plazo la humanidad no puede ser viable, ¿no? Ok, gracias, Ale. Por aquí dice, ¿puedes comentar algo sobre si el cambio climático afecta más a la población empobrecida? Sí, sí. Yo creo que la respuesta corta es definitivamente sí. Desafortunadamente ellos tienen muchísimo menos recursos, son los que menos acceso a agua tienen, son los que su infraestructura es mucho menos resistente. Entonces, definitivamente sí. Y todos los esfuerzos de adaptación tendrían que estar también dirigidos a atender a estas poblaciones más vulnerables. Y no solamente son los más pobres, sino también otras poblaciones vulnerables que por alguna otra razón han sido marginadas, ¿no? Perfecto. Por aquí pregunta, dice, con relación a la tormenta tropical Amanda Cristóbal, ¿dónde podemos ver un efecto inmediato del cambio climático? ¿Se está realizando algún estudio de los efectos que se tuvieron sobre los manglares o en su caso, promoción de acciones que ayuden a minimizar estos efectos? No estoy segura. La verdad es que no he visto un estudio que ya haya salido así inmediatamente. Tendría que buscarlo. La verdad es que no lo sé. Y bueno, sobre si... Sí, adelante. Sí. Ok. Y por último, te preguntan si porque los biocombustibles y las ecotecnias pueden ser considerados en la adaptación de los ecosistemas. Perdón, es que se cortó y no te logré escuchar bien. Sí, te preguntan si las ecotecnias y los biocombustibles pueden ser utilizados como adaptación a los ecosistemas. Pienso que las ecotecnias en general sí, aunque tendría que saber en particular cuál. Los biocombustibles no, los biocombustibles en todo caso serían una medida de mitigación porque lo que hacen es reducir las emisiones. Pero las ecotecnias seguramente sí, dependiendo de cuál, ¿no? Pero dependiendo del contexto, dependiendo de cuáles los impactos que se esperan en el sitio en particular, sí. Perfecto, pues yo creo que con esto, la verdad es que, en mi opinión, ¿no? Hoy en día existen dos posturas, ¿no? De los que son radicales, ¿no? Completamente, no existe el cambio climático y el calentamiento global, hasta los que de plano, ¿no? Sí, sí existen, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos, estar informados y qué mejor que con la información que nos acabas de brindar. Pues muchísimas gracias por esto, ¿no? Y las preguntas que hicieron falta, pues con mucho gusto al final están los datos o dejaste los datos de WWF Sí, y te pueden la contactar. voy a volver a compartir la pantalla solamente un momento para que quede ahí mi correo. Perfecto, pues ahí tienen tus Gracias. datos. Y pues muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Muy, muy amable. Gracias. Que tengan buen fin. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.